Génesis 6, 5, 7. Cuando, quiero que aprendas esto, cuando hablamos del pecado, no hablamos de que vos sos pecador y lo que estás haciendo estás en... No. Cuando hablamos en pecado, tome en cuenta que hay que buscar la revelación del pecado. No estamos hablando de las personas que están sin casarse o las personas que cometieron algo. No. Todos somos pecadores, todos. Lo que quiero que usted entienda, que lo que voy a enseñar hoy es para que se revele a su corazón y a su mente lo que es el pecado. Amén. Para esto voy a considerar Génesis capítulo 6, verso 5 y verso 7. La palabra de Dios que vamos a leer es de la Biblia 1960, Reina Valera viva. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana y que la gente solo pensaba en hacer lo malo, le dolió haberle creado. Dios quiere hablarnos. La palabra de Dios en Génesis y el capítulo 6, versos 5 y 7, dice la Escritura: cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana, entonces quiere decir que Dios ve lo malo que nosotros hacemos. Dios lo ve. ¿Cuántos están convencidos que Dios siempre está viendo las cosas malas que nosotros hacemos? Amén. Es interesante, hermano, saber que Dios mira las cosas malas que nosotros hacemos. Dice la palabra, y que la gente solo pensaba en hacer lo malo. Wow, tremendo, interesante. Las personas, en el capítulo 6, verso 5 y verso 7 de Génesis, hacían lo malo. Y dice, y solo pensaban en hacer lo malo. Wow. Solamente pensar hacer lo malo, podemos explicar la contaminación del corazón de la persona. Hacer, pensar lo malo es equivalente a una persona contaminada de alma, cuerpo y espíritu. Solamente de pensar es incómodo. Solamente de que el pensamiento pase por nuestra mente es incómodo y no es agradable. Amén. No sé si a usted le ha pasado que cuando le pasa un pensamiento malo, usted lo rechaza. Y dice, yo reprendo eso. Ay, Señor, me cubro con la sangre de Cristo. Es que con tan solo que pase, es desagradable un pensamiento malo. Ahora, escucha bien. Las personas en el libro de Génesis de aquel entonces hacían cosas malas. Y no solo eso, sus pensamientos era hacer el mal. Este pensamiento no era algo que ellos buscaban o iban y lo compraban a la tienda o lo cambiaban por algo. El pensamiento malo, el hacer lo malo, eso viene de la vida pecaminosa, de la desobediencia de Adán y de Eva. Amén. Cuando Eva y Adán conocían de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, esto da a entender que ellos sabían por su pensamiento que no podían comer del fruto del árbol de la vida, mas sin embargo lo hicieron. Entonces Dios dijo, voy a borrar de la tierra todo lo que he creado.
Podemos decir que Dios, hermano, borra todo aquello que es malo y que tiene mal pensamiento. En pocas palabras, toda persona que es mala, con malos pensamientos, Dios lo borra de la faz de la tierra. ¿Entendió eso? Lo repito de nuevo, hermano. Por eso dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo al sometimiento de Cristo. Se refiere al sometimiento de la palabra de Dios. Me explico. Si yo hago algo que a Dios no le agrada, eso yo lo reprendo. Si yo miro algo que a Dios no le agrada, eso yo lo reprendo, lo dejo de hacer. Llevo cautivo las cosas malas a los pies de Cristo, ya que la palabra dice que Dios borrará al hombre que hace cosas malas y a la persona que tiene malos pensamientos. Y no solo Dios habla del ser humano, Dios también dice de los animales y de los reptiles y de las aves. Mi alma alaba a Dios. O sea, podemos entender que los animales, los reptiles y las aves también hacen cosas malas, y también mi alma alaba al Señor, piensan cosas malas. Usted nunca ha escuchado esto, hermano, que un animal piensa cosas malas. El animal no razona, pero sí tiene el instinto de hacer algo que es malo. Amén. Si una culebra venenosa le ve a usted y no ha comido, le va a picar. Eso es malo, pero eso es un instinto de ella como reptil, de su naturaleza, de su especie. Amén. No es que lo piensa para picarle, no, porque no tiene una conciencia para pensar y decir voy a picar a todos los morenitos. No es así. Pero su naturaleza sí le permite poner sus colmillos, esparcir su veneno y matar y contaminar todo lo que muerda. ¿Estamos aquí? Entonces Dios dice, voy a borrar a los hombres malos con pensamientos malos, a los animales, los reptiles y las aves. Lamento haberlos creado. La humanidad de Génesis 6, 5 y 7, capítulo 6, versos 5 y verso 7, dice la palabra que Dios se arrepintió, se lamentó de haber creado esos animales y a esas personas. Porque esas personas solo querían hacer lo malo y solo pensaban cosas malas. Romanos capítulo 3, verso 23 dice la palabra de Dios. Es así, porque todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. La otra versión normal dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado que el hombre hace, el pecado que hacen los animales, el reptil, las aves, y todos los animales que hacen cosas malas, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia que tengo aquí dice, es así. Todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Una persona en pecado no siente a Dios. Una persona en pecado no siente la unción de Dios. Una persona en pecado no siente la gloria de Dios. Una persona en pecado todo le parece extraño en la iglesia. Una persona en pecado, hermano, no razona a la presencia, no responde a la presencia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor
Señor nuestro, perdón, el pecado nos destituye, nos aparta, nos aleja de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Toda persona que vive, que permanece en el pecado de la maldad y los malos pensamientos, no siente a Dios, no conoce a Dios, no habla con Dios, siente un vacío por dentro que nadie puede llenar. Se fueron los amenes, nadie dice gloria a Dios, nadie dice aleluya, hermano, nadie dice amén, mi alma alaba al Señor. Todos hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria del Señor. El primer pecado que tenemos es juzgar. Dice la palabra, no juzgue para que no seas juzgado, no condenes para que no seas condenado. Con la misma medida que tú mires a las demás personas, así tú serás medido. Mi alma alaba al Señor. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, en el capítulo 3 y verso 23, nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Lo está ofendiendo o le está diciendo que son pecadores? No, Pablo le está explicando y le está diciendo, hermanos de Roma que han creído en la sangre del Cordero de Dios, que han creído y han recibido la palabra, recuerden esto, entiendan esto: si por alguna razón ustedes cometen pecado, recuerden, van a estar destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Es un aviso, es un anuncio. La destitución, hermano, que el apóstol Pablo enseña es que estamos descalificados. Es decir, no calificamos para sentir la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. No calificamos para sentir la gloria de Dios. Así que cuando usted no sienta fuego, ni la unción de Dios, ni el abrazo de Dios, solamente examinaos los unos a los otros. Examinad vuestro corazón, vuestra mente, vuestras acciones, vuestra manera de vivir, vuestra manera de andar, vuestra manera de hablar. Examinaos. ¿Qué has hecho que a Dios no le agradó? Que no puede sentir su presencia. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Estamos aquí? ¿Quién dijo amén? ¿Quién dijo amén? Romanos capítulo 6, verso 23. Porque si... capítulo 6 y verso 23. Capítulo 6 y verso 23. Romanos. Porque si bien la paga del pecado es muerte, el regalo que nos da Dios es una vida eterna a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Apártese todo hombre y toda mujer de toda maldad. Apártese del mal y haga el bien. No haga el mal. Procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Tratemos día y noche de hacer el bien y no el mal. Hagamos las paces con aquellos que tenemos problemas. Estemos en paz los unos a los otros. No vivamos resentidos ni enojados en familia, entre hermanos, entre hermanas, entre los hijos. Hermanos, humillaos delante de la poderosa mano del Señor y el Señor los levantará. No vivas enojado, disgustado, en problemas con otra persona. Trata siempre de mantener la paz. Sé un pacificador y no uno que alborote el avispero, que la gente critique, hable de ti, te señale y opine, pero tú sabiamente haces las paces porque conoces y sabes que la paga del pecado es la muerte.
Porque conoces y sabes que el pecado te destituye de la gloria de Dios. Te aparta de la gloria de Dios. Pastor, yo no siento a Dios. Hermano, sé honesto. ¿En qué tú no agradas a Dios? Pastor, había un fuego, pero yo no sentí ese fuego, pastor. Hermano, sé honesto. ¿En qué tú no agradas al Señor? Dice la palabra que si tú tocas la puerta, el Señor la va a abrir. Que si tú clamas, el Señor va a responder. Que el Señor va a conceder los deseos de tu corazón. Si eso no sucede, diga conmigo, algo no está bien en mi vida para con Dios. La Escritura, hermano, la palabra en Romanos capítulo 6, verso 6 nos sigue enseñando. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no están bajo el dominio del pecado, ni tienen que someterse a la esclavitud del pecado. Amén. Todos nosotros, mediante la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, derramada en el Gólgota hace más de 2000 años, fuimos nosotros justificados, liberados, sanados, mediante al sacrificio de la cruz del Calvario. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, le dice, hermanos, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. Escucha bien, esto tiene que ver en tu mente, tiene que ver en tu pensamiento. Pastor, ¿cómo es que Cristo llevó mis pecados? Pastor, ¿cómo es que yo soy perdonado por medio de Cristo? Ay, pastor, es que yo no entiendo eso. Primero, para entender la palabra, tienes que creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Para tú entender la palabra, se te tiene que revelar el Evangelio de Jesucristo cuando te presenta con un corazón contrito y humillado. Para tú entender la palabra, tú tienes que reconocer que Jesús murió en la cruz por amor. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo en la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Diga conmigo pensamiento. Diga pensamiento. Diga, Señor, revélame el sacrificio de la cruz que tú has hecho por mí. Sabemos, tiene que ver con pensamiento. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, nuestro pecado, nuestra vida pecaminosa fue crucificada. De esta manera ya no estamos bajo el dominio pensamiento, bajo el dominio del pecado. Una persona que domina a otra persona lo fabrica, lo piensa, lo analiza, lo prepara. Usted y yo ya no estamos bajo el dominio del pecado. El pecado no me domina a mí. Por ejemplo, algo malo que usted hizo y todavía usted piensa en eso. Algo malo que usted hace y usted dice, por eso me pasa esto, pastor, es que yo sé que estoy mal en esto. Pensamiento. Si usted es renovado, usted entiende que las cosas malas que usted hizo fueron canceladas, sepultadas en las profundidades de la mar, y el Señor ya no se acuerda de eso. Dios mío, ya el Señor no se acuerda de tu pecado, pero ahí muchos piensan, ay, es que yo pequé, ay, es que yo hice eso, ay, es que yo hice aquello. Ahí está batallando en el pensamiento. El apóstol Pablo enseña y dice,
tienes que saber que eso fue clavado en la cruz del Calvario. Y ese pensamiento ya no te puede esclavizar. Ya no te puede esclavizar. ¿Cuándo es que usted recibe esa revelación? Cuando usted dice, pastor, fíjese que yo hacía esto, estaba mal, pero lo hacía, pero ahora fíjese, tengo temor de hacer eso, pastor. Ahí el pensamiento fue redarguido de tal manera que Dios puso temor en su corazón y ahora usted tiene temor de hacer lo malo, temor de hacer pecado. De esa manera usted va creciendo de gloria en gloria, de victoria en victoria. De esa manera el hombre interior se va transformando, se va renovando, y es ahí donde la persona cambia la manera de vestir, de hablar, de andar, de vivir, y la gente dice, no viste a fulano, ha cambiado, ya no es el mismo. Antes hablábamos de todo el barrio y ahora no quiere hablar de nada. No viste a fulano, a la muchacha, antes se ponía las licras apretadas que se miraba todo el universo, pero ahora no, ahora usa una falda larga. ¡Wow! ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué le pasó al hermano? Es que dice la palabra que el enemigo ha venido a cegar los ojos del entendimiento, pero el Señor ha venido a resplandecer la mente para que el evangelio alumbre vuestros corazones. Alguien diga amén. Amén. Alguien diga amén. Amén. Todos los pecados antes y después de Adán han sido clavados en la cruz del Calvario. Y donde batalla mala persona es en su mente. Hablar de la mente es hablar del corazón. Hermano, usted y yo siempre vamos a hacer cosas que no agradan a Dios. Siempre vamos a hacer cosas malas. ¿Qué digo con esto? Que tengamos la revelación de no hacer cosas malas, y desafortunadamente, como estamos en este cuerpo, siempre vamos a hacer algo malo, pero tengamos el coraje para pedirle perdón a Dios y que nos ayude a vencer las tentaciones, que nos ayude a vencer las cosas que sabemos, que nos ayude en nuestras debilidades. Alguien diga gloria a Dios. Romanos 7, capítulo 16, 17. Sé bien que si hago lo que no quiero hacer, entonces la ley es buena, de manera que no soy yo el que lo hace, es el pecado que está dentro de mí. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? El apóstol Pablo dice, el bien que yo quiero hacer no lo hago, pero el mal que yo sé que no puedo hacer, eso es lo que yo hago. Entonces Pablo piensa y Pablo dice, espérate, yo no soy, es el pecado que mora en mí. ¿Qué quiere decir Pablo? La palabra de Dios dice que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y esa guerra entre el espíritu y la carne es una lucha. La palabra de Dios enseña de los frutos de la carne y de los frutos del espíritu. Y cuando Pablo dice, es una ley que está en mí, de manera que ya no soy yo el que lo hace, es el pecado que está en mí. Pablo está hablando de deseos que están en su carne, que no son, mi alma alaba a Dios. Deseos que están en la carne, que el apóstol dice, espérate, no soy yo, es algo que está en mí. Es como cuando usted tiene deseo de hacer algo que es malo, pero usted en su mente dice, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, pero ahí va para adelante. No lo puedo hacer, pero ahí va. No lo puedo, y va en el carro, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y termina entrando a un hotel, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¿Estamos aquí hoy? No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y termina hablando del pastor. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y termina hablando del primo, de la hermana, del fulano. ¿Estamos aquí? Hay una guerra entre usted
en decir, no puedo hacerlo, pero lo hace. Y Pablo dice, espera, no soy yo, es el pecado que mora en mí. Pablo está diciendo esto, es la mente de la persona, es el pensamiento de la persona. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le dice, esto no son ustedes, es algo que mora en su carne. Ustedes tienen que aprender a agarrar los pensamientos y llevarlo al sometimiento de la palabra. Es decir, si yo hago esto y en la palabra dice que está mal, yo tengo que tener conciencia. Amén. Si yo hago algo y la palabra dice que eso está mal, yo tengo que tener conciencia y saber que la palabra me condena, me juzga con lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿qué hago? Hago el mayor esfuerzo para obedecer la palabra. Hago el mayor esfuerzo para hacer lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que hay dádiva. ¿Sabe lo que es dádiva? Y vida eterna. ¿Qué dice la palabra? Que Dios te da regalo por haber resistido, por resistir al pecado, a hacer el mal, a pensar mal. Estamos aquí hoy. Dios dice, yo voy a bendecir tu vida porque tú hubieras pecado, pero no lo hiciste. Amén. Y hay regalos que Dios te da a través de tu resistir. Estamos aquí hoy. Haga la prueba. Lo reto a que haga la prueba. Lo reto a que haga la prueba. Y yo te profetizo que serás colmado de bendiciones. Serás lleno de bendiciones. Porque Dios honra a los que le honran. Y si honras a Dios, verás la gloria de Dios. Amén. La ley del pecado, hermano. Diga la ley del pecado. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro enseñan y dicen, mientras estemos en este cuerpo, estamos ausentes de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque este cuerpo quiere dormir, quiere estar echado viendo Netflix, quiere estar echado viendo Facebook. Este cuerpo es rebelde, se rebela en contra de Dios. ¿Tú sabes cómo yo sé que una persona se rebela en contra de Dios? Se rebela contra sus padres. Cuando una persona no obedece a sus padres, desobedece a su madre y a su padre, se está rebelando no con sus papás, se está rebelando contra Dios. Amén. Porque si no puedes someterte a tus padres, ¿cómo podrás someterte a Dios? Si no puedes someterte a tus padres que ves con tus ojos, ¿cómo puedes someterte a Dios que no lo ves? Cuando usted mira a alguien que es rebelde con sus papás, esa persona necesita liberación. Porque está en rebelión contra Dios. Y los papás, como son tan buenos padres, dejan que sus hijos hagan todo en la casa. Que se queden hasta las 3 de la mañana viendo Instagram, Facebook, qué sé yo. Todo eso es trash, basura, mugrero, contaminación para el alma de la persona. Porque la lámpara del alma son los ojos. Si usted no cuida de sus hijos, nadie va a cuidar de ellos. No. Romanos 7:25, la ley del pecado. Gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. En conclusión, con mi mente, aquí está, con mi mente yo sirvo a la ley de Dios, pero con mi naturaleza pecaminosa a la ley del pecado. Siempre vas a tener deseo de hacer cositas malas.
Siempre van a tener guerra de si lo hago o no lo hago, pastor. ¿Qué dice usted? Siempre vas a ser atraído por algo. Siempre vas a ser seducido por algo. Pero dice el apóstol Pablo, con mi mente yo sirvo. Con mi mente yo sirvo a la ley de Dios. Aunque sé que mi cuerpo va a servir a la ley del pecado. El apóstol Pablo está diciendo esto, hermano. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? ¿Lo quiere saber, sí o no? Esa persona que iba al 2009 a bailar y le gustaba bailar y agachadito, agachadito y menadito y muévelo y bueno, cuando ya se convirtió al evangelio, cuando ya fue lavado por la sangre, cuando ya fue tocado por la sangre en la iglesia, de repente pasó un problema, porque el enemigo siempre va a usar los problemas. A la persona le va a dar gana por rebelión de volver a ir al 2009. Y ya no va a ser meneadito, agachadito. Ya eso va a ser, ¿verdad? A ella le gusta la gasolina. Y llega a la iglesia con el tanque lleno. Mi alma alaba al Señor. Se llenó el tanque con 2 patitas, 2 bracitos, 2 ojitos. Pastor, ore por mí, pastor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que la hermana tenía una guerra entre la ley. Dice la palabra, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Los bailes que son malos, bueno, no es que haya baile bueno, pero aquí todos como latinos sabemos bailar, ¿verdad? Y el que no, por lo menos mata cucaracha, ¿verdad? Hay unos que bailaban así, yo tenía un primo que bailaba y todo el mundo estaba con cuidado, no le iba a pisar el pie porque andaba a pisar. Aquí las mujeres no se pueden hacer. Usted ha movido su cintura para allá y para acá. Bueno, el punto es que nosotros sabemos que amar el mundo y los deseos del mundo no nos constituye, hermano. Estamos destituidos de su gloria si amamos el mundo. Esa es la ley de Dios. Pablo dice, yo sirvo a esa ley. No puedo yo amar el mundo ni sus placeres. Yo sirvo a esa ley. Pero la ley del pecado le dice, ve al 2009. Nadie te quiere en la iglesia. El pastor no te saludó. No te dan ni un tiempo para que des un testimonio. Ve al 2009. Eso sí, que nadie te vea porque recuerda que sos evangélico. Eso está en la mente, la persona batallando. Yo pongo este ejemplo, pero pongamos otros ejemplos. ¿Estamos aquí hoy? Amén. Todo eso tiene que ver con la mente y la carne. Cuando yo jugaba béisbol profesional, yo tenía muchos cuadritos. No es que no lo tenga, ¿verdad? Están ahí, nada más que tengo que prepararlo, pero tenía muchos cuadritos. Y tenía los pechos como 2 hamburguesas. Estaba bien definido, pues. Toda esa gente que sale ahorita en las redes sociales con los cuerpos así, no, que dan entrenamiento y tienes que pagarle. Yo puedo llegar a eso porque yo desde niño, no es que nací así, porque la gente cree que porque uno es oscuro ya tiene músculo. No, yo trabajé mi cuerpo. Me gustaba hacer mucho ejercicio. Y en el gimnasio yo me voy con camisa floja, ¿verdad? O sea, yo no voy despertando atracciones de nadie. Pero usted ve la gente contraria que a eso va. Las mujeres van con unas licras. Ellas a juro quieren que la vean. Bueno, esa es la guerra. Esa es la guerra. Pero yo sirvo a la ley de Dios. Sirvo a la ley de Dios. Y yo a veces quiero
quitarme la camisa y correr por todo el Metroplex, ¿verdad? Sin camisa, porque se siente libre. Si voy a la playa o al lago o a la piscina, yo quisiera quitarme la camisa y bañarme sin camisa. No, yo me baño con camisa, hermano. Alaba si puede. Amén. Alaba si puede. Porque yo no quiero despertar atracciones. No es que yo sea bonito, pero hay personas que le atraen esas cosas. Mi alma alaba a Dios. Amén. Santo, qué silencio, hermano. Mi alma, no se escucha ni un amén. El punto es que yo le sirvo a Dios con la ley. Pero la ley del pecado me dice, nadie te va a ver. Corre sin camisa por todo Forni. Es ok. ¿Usted imagina que yo vaya corriendo sin camisa y usted vaya en su carro? Señor, bendice al pastor, obra en su vida, guárdalo. Él es un hombre de Dios, Señor. Y pase yo con unos chores cortitos, sin camisa. Usted dice, el pastor. Nada más imaginarse, hermano. Hasta en eso uno tiene que cuidarse. Es una ley. Quisiera ir a la piscina y bañarme en traje de baño. Imagínese usted. No, mejor no se imagine. Pero es un ejemplo, hermano. Usted orando por el pastor en ayuno y el pastor en traje de baño en la piscina. No, nada en contra de eso, es normal, ¿verdad? Pero es una ley de la carne. No conozco una persona que se ponga un traje de baño para que no se lo vean. Se lo ponen para que le vean cómo le queda el traje de baño. Y si está muy bendecida aquí, pues se pone una faldita o una blusita para allá, pero que se vea algo. Esa es la ley de la carne. Amén. Esa es la ley de la carne. Y la ley del espíritu me dice, tapa lo más que se pueda. Ahí tenías que decir gloria a Dios. Romanos 8:2. Porque el poder vivificador del espíritu con poder que recibieron a través de Jesucristo lo librará del poder del pecado y de la muerte. Quiere decir que la palabra que recibir a Jesús nos va a librar de no provocar a otras personas con nuestro cuerpo. La mujer si tiene curva y el hombre si tiene mucho músculo. Aquí venía un hermano que parecía a Gobernator, a Arnold Schwarzenegger. Gobernator, yo le digo Gobernator. Arnold Schwarzenegger, el que fue gobernador. Ay, usted sabe, el que hace las movies de Terminator y esa cosa, ¿verdad? Bueno, aquí venía un hermano que la camisa estaba llorando porque el hermano pues le gusta eso. Y había una hermana que decía, pastor, que ese hermano ya no venga a la iglesia. No puede buscar otra iglesia mejor ese hermano. Y yo, hermana, ¿pero por qué? Ay, pastor, que no lo puedo ver. ¿Pero qué, hermana? El hermano... No, pastor, es que... Ay, usted, pastor, no se haga. Usted también, pastor. Entonces el hermano dice, voy a llevarme algo más suelto. Pero es que tampoco me gusta. ¿Por qué? Porque la carne le dice, demuestra los músculos que tú tienes. Ese hermano no le ha redarguido la mente al Señor, no le ha redarguido su corazón y por eso sigue luciendo dentro de la iglesia. Es normal. El punto aquí de explicar es simple. Que usted sepa servir a la ley de Dios y no someterse a la esclavitud del pecado. Amén. Romanos 8:7. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el poder vivificador del Señor que nos ayuda a hacer lo que es correcto y lo que es justo. Romanos 8:7. Porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla.
Quiere decir que las personas, hermanos, por naturaleza que están en pecado contra Dios, son unas personas que no pueden esconder, se rebelan contra Dios, porque la naturaleza pecaminosa siempre se revela en contra de Dios. Cuando una persona está en contra de la oración, en contra del ayuno, en contra de hacer más servicio, en contra del evangelismo, en contra de alabar, de glorificar, de exaltar al Señor, cuando una persona es una oposición para la iglesia, esa persona se está rebelando contra el Señor. ¿Y para qué tanta oración, pastor? ¿Y para qué vamos a evangelizar? Que el Señor traiga las almas. ¿Y para qué tanto canto, pastor? Hay tanta palabra, pastor. ¿Y para qué tanta exhortación, pastor? Te está rebelando en contra de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? La persona que no agrada a Dios no quiere nada con Dios. La persona que está mal delante de Dios, lo de Dios todo le molesta. Mi alma alaba a Dios. Aquí termino. Le doy la segunda parte el próximo domingo. Una invitación a agradar a Dios. Termino aquí. No estamos hablando de cosas que tú eres pecador, que estás en pecado. No, estamos tratando de que el pecado se nos revele. Porque dice la palabra que el hombre que peca es porque no tiene entendimiento. Es decir, hay personas que están en pecado porque todavía no entienden. Saben que tienen que irse, pero no pueden porque no entienden. Una invitación al agradar a Dios. Efesios 5, 25, 26. Los esposos, por su parte, deben mostrar a su esposa el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó, lavándola con agua por medio de la palabra, referente a morir a la ley del pecado y vivir a la ley de Dios. Efesios 5, 25, 26 dice que los esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Amén. Santo, ni un amén se escucha. Amén. Por su parte, es decir, voluntariamente como hombre y como esposo, debe mostrar a su esposa el mismo amor que Cristo mostró a la iglesia. Mire, hermano, mire la cara de los esposos, mire eso, mire todo Cristo. Solo de imaginarse que usted tiene que mostrar el amor que Cristo mostró a la iglesia, a su esposa. ¿Y cómo Cristo mostró el amor? Muriendo en la cruz. Pastor, usted está diciendo que yo me muera por ese hombre, que yo me muera por esa mujer. No, estoy diciendo que tienes que entregarte a él, entregarte a ella. Amén. Amén. Pastor, pero ¿cómo me entrego si ese hombre usted no lo conoce? Pastor, ¿cómo me entrego si esa mujer usted no la conoce? Entregarte no tiene que ver con relaciones sexuales, hermano. Pero que unos ya pensaron ya en luna de miel esta noche. No, hermano, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con aguantar. Tiene que ver con soportar. Aguanta ese viejo, aguanta esa vieja, mi alma. Mi alma alaba al Señor, hermano. ¿Usted no se esperaba esto? Pues yo tampoco. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Entregó al Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Y como oveja fue llevado al matadero, enmudeció y no habló. Amén, aleluya. Sino que
aguantó, sino que soportó. Aleluya. Bienvenido al matrimonio. Eso es el matrimonio. Haga conmigo aguantar, pastor. Aguante. Le cayó la hermana Naomi. Diga conmigo, soportar, pastor. Alaba si puede. Es para toda la vida. ¿Cómo dijo, pastor? Para toda la vida. Cuando te entregas, puedes ver más las cosas. Pero cuando te rehusas a entregarte, levantas un mecanismo de defensa. Y ahí empiezan los platos voladores a volar por la casa. Las puertas a sonar, ¡boom! Las paredes con huecos. ¿Ah? Los golpes en la mesa, ¡pum! Las miradas de reojo. El plato, cuando te van a dar la comida, ahí está, suena el plato suena cuando cae en la mesa. Ahí es donde está la ropa lavada y arrugada esa ropa. ¿Ah? Es donde usted ve que uno duerme en el sofá, otro duerme allá. Bienvenido al matrimonio. Póngase de pie. Gloria a Dios. Dios le bendiga.